Bueno, ahora parece ser que está grabando, así que hay un montón de fotos. No sé si se subieron algunas, las que se subieron, feas, todas, porque no tengo iluminación, está mal puesto el celular, bueno, pero es lo que hay. Así que voy a intentar grabar nuevamente la clase para que poder subirla a mi historia, para que quede registrada para los que no pudieron verla hoy a las 3 de la tarde, que era el horario que yo había prometido que iba, que iba a grabar. Esto es, como yo había prometido, es una charla sobre el concepto de qué es el populismo, qué se entiende por populismo. También voy a hacer la aclaración que hice en su momento, que mi intención no es la de cambiar la opinión de nadie, todo lo contrario. Mi intención es poder contribuir a la opinión, aunque no sea la mía, pero contribuir desde lo que se denomina argumentar, que significa hacer pensar o acompañar el proceso de pensamiento a partir de razones o argumentos que sean aceptables para el receptor y a partir de conocimientos adquiridos previamente. O sea, una construcción como la que debe ser la construcción del saber, una construcción social. Y en tanto que social nos pertenece a todos, no es patrimonio ni de un claustro docente, ni de un autor, ni de un grupo de personas que se autovalidan entre ellas en seminarios, congresos, etc. Es un discurso que circula, y en tanto discurso que circula, interpela a otros discursos y es interpelado a su vez por otros discursos. Y esa es la forma en que se avanza en el conocimiento. Para ver si las categorías de análisis en cualquier conocimiento, se nota más en las ciencias sociales, pero en otros ámbitos también, si ese conocimiento todavía sigue siendo válido, todavía se ajusta a la realidad, o si es algo que debe ser cambiado, modificado, enriquecido por las opiniones de otras personas que no necesariamente tengan que provenir de un ámbito académico o que sean colegas. Cualquier persona puede tener su opinión, sus autores preferidos, su forma de ver las cosas, y todo enriquece, siempre en un marco de respeto mutuo y en un marco de intercambio y construcción. Si no, no tiene sentido ni esto, ni lo que aprendemos en las universidades o en los lugares donde hayamos transitado, no tiene sentido. Queda durmiendo en una biblioteca, queda perdido ahí en la noche de los tiempos, así que digamos, yo estoy totalmente en contra de eso y de los profesores, los intelectuales, totalmente en contra. Es por eso que me tomo la molestia y me he tomado la molestia de grabar, resumir, y me la voy a seguir tomando, aunque sea una sola persona la que me mira o nadie, porque creo que la suerte que tuve, la fortuna de poder llegar digamos, a niveles de conocimiento superiores, no es algo que tenga que quedarse en mí, sino que tiene que ser compartido en las personas que, en este caso, es historia de América Latina. Pueden ser otros conocimientos, cualquiera. Entonces, así que por eso estoy volviendo a grabar este video para los que no lo vieron, cuando transmití en vivo por Instagram, que no sé cómo se hace para que quede guardado, a ver si sí lo puedo subir a mi historia de Instagram y a Facebook, así pueden verlo aquellos que no lo vieron. Y bueno, y obviamente, insisto, en un marco de respeto
acepto todas las sugerencias, todo lo que ustedes me quieran marcar, más allá de los autores que voy a nombrar, aportes, todo lo que se le ocurra en un marco de respeto mutuo, será aceptado. Temas también que quieran, que les interese. Así que bueno, vamos a darle para adelante a ver si esta vez sale. Esperemos que no sea la tercera la vencida, sino que sea la segunda. Quise empezar estas charlas, digamos, aunque no estemos interactuando en este momento porque estoy grabando y no puedo ver preguntas ni nada por ahora. Tratando de enmarcar o preguntarme con ustedes qué es el populismo, o sea, qué nos referimos cuando hablamos del populismo, partiendo de una frase, de un comentario que hizo el exmandatario argentino Mauricio Macri a principio de la cuarentena, esta que estamos padeciendo todos, transitando. Él literalmente dijo que el populismo era peor que el COVID-19. Así que bueno, vamos a ver ahora, a tratar de despejar. Para mí, cada cual lo tomará de la forma que mejor le plazca. ¿Desde qué lado lo dijo? O sea, ¿en qué estaba pensando? ¿O a qué se refería? Porque la categoría de populismo es una categoría analítica muy casi inasible, muy vaga, o sea, y que ha sido muy vapuleada a lo largo, tanto en la historiografía como en la sociología, como en la política. Se ha usado para muchos procesos que son muy diferentes entre sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio de poner sobre la mesa autores que van definiendo cada uno de ellos una forma de lo que entienden, o sea, van agarrando elementos de determinados procesos que ahora yo les voy a mencionar y después, como último, tratar de ensayar un cierre, donde a ver cómo juegan esos elementos, de qué manera interactúan y por qué se califica a determinados periodos históricos en Latinoamérica, estamos hablando de Latinoamérica, como populistas y a otros no. Y a pesar que a simple vista pueden ser parecidos, similares. Esto tampoco es historia comparativa. O sea, la historia comparativa es algo muy difícil de hacer. Imaginemos que América Latina tiene más de 20 países, cada uno con una dinámica propia. Sí que pueden tener procesos parecidos, pero parecidos, no iguales, nunca. Y elementos parecidos, pero nunca iguales. Así que hay que tomarse su tiempo para ver país por país. Eso sería lo ideal, ¿no? Parece, se me pasa el gato por adelante. Para poder ver cuáles son las cosas, digamos, las similitudes y cuáles son las singularidades de estos países, que vamos a tomar como ejemplo, que ya lo han tomado otros autores, no los elegí yo. Yo estoy siguiendo un programa del doctor Alberto Pla, el doctor en historia, que fue mi profesor y en cuya cátedra tuve la suerte de estar durante 5 años, así que comparto lo que aprendí de él con ustedes. Por eso sí, insisto, si alguien tiene otra propuesta, otra literatura, otra bibliografía, bienvenida sea, siempre en el marco del respeto, ¿no? Del respeto por el otro y también con el aporte para construir. Así que bueno, empecemos. Como había empezado antes, para los que no lo vieron, el populismo, o sea, la palabra populismo es la categoría de análisis incluso, no es algo que se haya inventado dentro del
ámbito latinoamericano, todo lo contrario. Como pasa muchas veces con la historia de América Latina, es un concepto que nace en Europa. Estrictamente en este caso es la Rusia zarista. Se le empezó a denominar populismo a un movimiento de revolucionarios rusos, campesinos, asociados a un incipiente socialismo en ese momento, pues estamos hablando del periodo de 1860 a 1870, o sea, unos cuantos años atrás, en contra del Estado zarista, digamos, de sus malas condiciones de vida, de sus, digamos, malas condiciones de la venta de sus productos en la Rusia zarista. Ahí aparece por primera vez el concepto de populismo. Imagínense que ese concepto trasladado a América Latina contemporánea, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX y lo que va del XXI, no tiene mucho que ver, porque, digamos, acá no ha habido zares, ha habido muchas cosas, pero zares no, sí ha habido campesinos, así que vamos a ver qué pasó con la aplicación de ese concepto en la historia latinoamericana. Esto es algo que se va a repetir, insisto, muchas veces, que los mismos historiadores, no todos, gracias a Dios, latinoamericanos usan conceptos europeos o que fueron pensados para procesos europeos y los quieren instalar en Latinoamérica y bueno, la mayor de las veces fracasan. Gracias a Dios tenemos personas que piensan en la dinámica estrictamente latinoamericana, en sus países, en la subjetividad y objetividad de cada país. Pero no es, desgraciadamente, no es el caso. Entonces, y hay dando vuelta, una versión de lo que es el populismo, que los autores que yo voy a nombrar, casi todos pecan, por decirlo de alguna forma, de un reduccionismo, o sea, reducen el concepto a uno o dos o tres o cuatro de los elementos que aparecen en el proceso histórico concreto, que después les voy a mencionar, que vamos a tomar como ejemplo. Eso es, por eso sería incorrecto hablar de políticas populistas, líder populista, economía populista, porque esos son todos elementos de un concepto que es integral, sobre el cual después voy a volver. Es integral, no funcionan aislados. Yo porque vea a una persona, un líder ejerciendo poder sobre una masa, no puedo decir que sea populismo, aunque esos elementos aparezcan en los ejemplos de gobiernos populistas, no podemos reducir esa categoría de análisis a un solo o dos, tres, cuatro elementos. Es mucho más complejo, si no sería muy, muy fácil para mí, para cualquier historiador o para cualquier persona andar catalogando de populista o no un determinado periodo histórico. Así que por eso tenemos que tener en cuenta a la hora de definir, acá lo pongo un ejemplo con el populismo, pero para cualquier categoría de análisis en historia, y en otras ciencias sociales también, hay que tener muy en claro el marco teórico metodológico en el que se crean esas definiciones con las cuales vamos a utilizar esta categoría de análisis y también las situaciones histórico-concretas a las que lo aplicamos. O sea, porque no es lo mismo principios del siglo XX, finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, el neoliberalismo, lo que estamos viviendo ahora, no es lo mismo, no es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué razones no son lo mismo. En las discusiones sobre el populismo, como lo dije antes,
Se resaltan aspectos ideológicos, aspectos discursivos, prácticas institucionales y políticas. Ese es uno de los reduccionismos más comunes. Y la otra variante de autores que tratan sobre el populismo se dedican a la caracterización de los determinantes estructurales, o sea, van a la economía, la definen desde el punto de vista económico, a que está ligado en comparación con movimientos anteriores, obviamente, porque estamos en historia, no hacemos futurismo. Así que bueno, en esas dos categorías, entre los que se quedan con lo ideológico, con lo discursivo, y con los que se quedan con las estructuras determinantes, están los dos grandes parteaguas de los autores que vamos a ver ahora, y después vamos a llegar a poner ejemplos que estos mismos autores citan, no los elegí yo, y ver si podemos llegar a una conclusión más o menos, a una definición más o menos entendible, para que no sea algo tan pesado y cada cual después pueda tener los elementos como para manejarse cuando está frente a un libro de historia y darse cuenta o no de qué es lo que está leyendo, qué es lo que está cuando escucha, qué es lo que está escuchando, lo que dicen determinadas personas, a favor, en contra, o lo que fuera. De estos autores, el más clásico es Laclau, que es cuyo reduccionismo es, el reduccionismo es una palabra mía, ¿no? Lo pongo yo. Él centra su análisis de los populismos a un reduccionismo ideológico, es decir, él caracteriza que un gobierno es populista o un periodo de gobiernos son populistas cuando aparece un líder carismático que se dirige al pueblo, le habla al pueblo en forma directa, no a través de partidos políticos ni ninguna otra organización que tenga que ver con la democracia formal, sino que es una relación directa entre la masa y ese líder carismático. Para los que están familiarizados con la psicología, se parecería mucho a lo que Freud plantea en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, es decir, esa relación del hombre cuando se hace masa, que pierde su individualidad, y el lugar en que ponen al líder, que por lo general siempre en América Latina hasta hoy por lo menos es un varón paternalista, lo toman como padre, como protector, como dador, donador. Bueno, eso es lo que Laclau plantea. Con esta definición tan laxa podríamos hacer entrar a Hitler, a Perón, a no sé, Mussolini, Stalin, incluso los caudillos, o sea, como Juan Manuel de Rosas en la historia argentina, Zapata o Pancho Villa en México, que son personas, estos tres últimos, que son del siglo XIX, mucho antes de que la categoría de populismo existiera, o sea que sería una total irrealidad. O sea que ese concepto puede ser un elemento, pero no define lo que es populismo. Después otro de los autores es Carlos Zubilaga, que él ya incluye otros elementos, como digamos, también tiene peca de un reduccionismo, o sea, no es que ellos lo hagan a propósito, que es muy difícil hacerse de este concepto. Y él lo trata de definir a través de un reduccionismo económico, social, político y también ideológico, pero tampoco alcanza. O sea, él hace mucho hincapié en que todos los procesos que se nombran como populistas vienen acompañados, además de los que ya le dije, de la relación del líder con las masas, de un proceso de industrialización y un crecimiento de las ciudades,
de los obreros urbanos, en algunos lugares los obreros del campo. Y esto, bueno, trae aparejado el crecimiento de las ciudades, las periferias de las ciudades, movimientos obreros, que ahora vamos a ver cómo se resuelve, pero se queda ahí. No avanza sobre otros aspectos. O sea que para él lo definitorio del populismo sería eso, ¿no? La cuestión económica asociada a la industrialización, que en los años 30 era incipiente. Recuerden ustedes que, por ejemplo, los que están familiarizados con la historia argentina, hasta la década del 30 había un modelo de agroexportador ligado con una oligarquía, que también es un concepto que hay que revisar, ligado a la exportación de carnes, y muy ligado al capital inglés, el capital extranjero. Y bueno, en distinta medida los gobiernos populistas van a ir en contra de eso, van a cambiar esa exportación de materia prima que no se manufactura en el país y que se exportaba, a una industria por sustitución de importaciones, es decir, una industria liviana. Tampoco pensemos que son procesos industrializadores como los que se dieron en la revolución industrial en Inglaterra y el resto de Europa. Pero es un gran cambio, digamos, es un gran cambio, y además incorpora a todo ese movimiento obrero que en muchos casos es preexistente, pero que va a tener protagonismo y va a tener carta de ciudadanía política dentro del juego político, gracias a los gobiernos que ahora vamos a ver, los tres ejemplos llamados populistas, justamente por una de estas razones. Después está el otro autor, que es Arnaldo Córdoba, que él es más extensivo. Él incluye en su también con los mismos elementos que acabo de nombrar, toma como ejemplo México, incluye la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana de 1910, la primera revolución del siglo XX, que se da en un aspecto en el escenario latinoamericano, pero muchos se confunden y piensan que es la de 1917 en Rusia. No, fue acá en Latinoamérica, en México. Y eso condicionó todos los gobiernos que vinieron después en México, especialmente por el tema de los obreros, de los campesinos, de la reforma agraria, la redistribución de tierras, y eso también va a condicionar su historia posterior y el nacimiento del PRI, del Partido de la Revolución Institucionalizada, un partido que no existía antes. Venían de 35 años de gobierno de Porfirio Díaz, un gobierno netamente oligárquico, donde los campesinos, bueno, jugaban un rol, eran los verdaderos artífices de la riqueza del país, pero jugaban un rol muy, obviamente no tenían carta de ciudadanía política, como se suele decir, no cortaban ni pinchaban, pero sin embargo ahí estaban. Así que ese sería, ahora incorporando ya los ejemplos, sería un rasgo distintivo que no cuentan los otros dos ejemplos que ahora voy a citar, que sería el peronismo en Argentina y el varguismo en Brasil. Que ahora quédense tranquilos, que ahora les voy a poner fecha y vamos a ver bien cómo son los periodos. Después también están otros autores como Gino Germani y Torcuato Di Tella, que ellos aportan algo, pero también se quedan, a mi gusto, a mitad del camino, porque ellos hablan también de la incorporación de las masas, hacen hincapié en que los gobiernos anteriores o los periodos de gobiernos anteriores no incluían a las masas, eran
una élite que manejaba y un pueblo que respondía y que no se organizaba. Y también el cambio del que le hablaba antes del paso de un sector primario de la economía, de una oligarquía muy fuerte y ligada a ese sector primario, a un sector secundario, que es la industria, y del nacimiento de una nueva burguesía, o una burguesía, ligada a esta industrialización. Y también hablan del rol que tiene estos procesos en la identidad del movimiento obrero, que es el que ya venía de antes, pero que va a hacerse fuerte bajo estos gobiernos populistas que ahora vamos a tratar de definir. Pero el problema que tienen estos autores es que sus definiciones no pueden hacerse extensivas a toda América Latina, por el hecho que ellos están muy preocupados en tratar de ver cómo surge el peronismo y cómo es la dinámica del peronismo. O sea, están muy centrados en la historia argentina. Entonces, sus conclusiones no se pueden aplicar a países que tengan una dinámica diferente a la que tiene Argentina en ese periodo de tiempo, pero lo delimitan, o sea, dicen que es a partir de la década del 30 que se produce ese quiebre de gobiernos oligárquicos, llamémoslo por ahora, y el surgimiento de estos gobiernos populistas, los que voy a nombrar ahora. También hay otro autor, Gianni, que él directamente ya empieza poniendo directamente un ejemplo, los otros autores no. Los otros autores hablaban, bueno, los anteriores que cité sí hablaban directamente de Perón, de Juan Domingo Perón, de sus dos periodos de gobierno, de 1945 a 1955. Gianni directamente se mete con Brasil, con el Brasil de Vargas, o sea, de Getúlio Vargas, que es un periodo que va de 1930 a 1954. Y él lo califica como para él es el populismo, es el gobierno populista. Ahora vamos a ver qué tintes y qué dinámica tuvo el varguismo en Brasil, y que fue, según él, según Gianni, un proceso que pudo haberse continuado, pero que fue abortado por el golpe de Estado de 1964 en ese país, en Brasil. Cuando ya el proceso populista iniciado por Vargas se estaba agotando, y bueno, y empieza una nueva etapa, incluso del capitalismo, el capitalismo transnacionalizado, que estamos viviendo hoy. Y otro autor, que ya estos son autores que estoy nombrando, que van a la base económica, ya digamos dejan de lado lo ideológico, el discurso, la relación del líder con las masas, y van a la estructura económica de lo que estamos tratando de caracterizar como populismo. Ya hablamos de la industrialización, estamos hablando ahora de un modelo de industrialización específico, en este caso de Brasil. Ahora vamos a profundizar sobre ello. Y Vilas, otro autor que viene de una corriente marxista, él directamente ya lo califica al populismo como un modo específico de acumulación capitalista, diferente al anterior, a un modelo de agroexportador, que es otra forma de acumulación capitalista, o sea, dentro de lo que este autor plantea. Entonces ahí estaríamos hablando de que el populismo no es un cuestionamiento al capitalismo, sino que es una adaptación del capitalismo a su propio cuestionamiento por distintas variables que ahora vamos a pasar a ver, que estos autores han dado en forma separada, y vamos a tratar de poder unificarla en los ejemplos
de los tres países que tradicionalmente se los considera populistas. Eso no quiere decir que estos procesos no se den en otros países. Lo que pasa es que no han tenido el efecto ni la continuidad que han tenido en estos que se eligen por lo general y que se estudian como países populistas. Y tampoco, bueno, Vilas directamente habla de lucha de clases, o sea, acá no habla del Estado benefactor, del Estado populista, él dice que es una lucha de clases entre los obreros, producto de esa industrialización, el Estado y los sectores oligárquicos que todavía persisten, ligados al capital extranjero. Pero ahora vamos a ver, como dijimos al principio, en periodos históricos concretos, como eso no siempre se da y tampoco se da de la forma en que este autor lo dice. O sea que las cosas son un poco más complicadas. O tal vez están mediatizadas por otras variables que en este caso este autor, como los anteriores, deja de lado porque a él no le parece importante, pero a nosotros por ahí sí. Así que bueno, y antes que me olvide, también se suele asociar se suele hacer como una especie de sinónimo del populismo con el estado de benefactor o el estado de bienestar, que es que se llama también estado bonapartista, que es una caracterización que hace Marx, creo que en el 18 Brumario, uno de los escritos de él, sobre Francia, sobre la Revolución Francesa de 1789. Obviamente volvemos a lo que dije también al principio, es un concepto que no se puede utilizar así como así a la realidad latinoamericana, porque no es la realidad de Francia y porque no ha habido una revolución liberal burguesa como fue la Revolución Francesa, de la que surgieron los estados nacionales. Acá en América Latina no perdamos de vista, y esto voy a hacer una aclaración porque lo voy a nombrar varias veces, el Estado en América Latina no surge producto de una revolución, como recién dije, en Europa, sino que surge de una alianza entre el capital inglés en el siglo XIX y a principios del siglo XX, y después va a ser el capital norteamericano y después muchos otros capitales, una alianza de ese capital con las oligarquías locales. Entonces es un Estado que ya nace condicionado, a diferencia de lo que podría pensarse para los Estados nacionales europeos. Y en muchos casos, como el caso de Argentina, para los que no conozcan la historia de Argentina, desde la Revolución de 1810 hasta llegar al Estado Nacional en 1880 hubo 70 años de guerras civiles, o sea, para lograr ese Estado Nacional, y los tres primeros presidentes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, Mitre era de Buenos Aires, Sarmiento era sanjuanino y Avellaneda, si mal no recuerdo, era tucumano. O sea que ahí se ve bien claro, o sea, la alianza de las oligarquías regionales con el capital inglés, ¿no? Y bueno, y en muchos otros casos que veremos más adelante, no ligados directamente al populismo, donde el capital inglés aparece ahí como monitoreando toda la situación y tomando decisiones en un espacio que no debería corresponderle, pero bueno, le corresponde. Los ejemplos clásicos que se suelen tomar para el populismo son tres. El gobierno, los dos periodos de gobierno peronistas en Argentina, de 1945 a 1955, el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil, que va de 1930 a 1954, y el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, que va desde 1934 a 1940. Esos serían los populismos clásicos, ¿no? De los que todos los autores que se dedican al tema analizan
porque creen ver en ellos un cúmulo de factores que ameritan que lleven ese nombre para diferenciarlo de otros procesos, como dije antes, que tienen algunos elementos, pero no los tienen en una dinámica que permita resultados similares. A pesar de las discrepancias de estos tres países, se puede decir que entre ellos hay más similitudes que discrepancias, y por eso pues, se los puede estudiar como populistas en este caso. Uno de ellos va a ser el programa económico, ya lo dijimos, eso siempre está presente, producto del agotamiento del modelo agroexportador. La mutación del rol del Estado, es decir, el Estado que antes no intervenía porque era la oligarquía, insisto, un concepto que también a trabajar, no lo tomen por sentado, un concepto que también merece ser trabajado, el agotamiento, digamos, del proyecto oligárquico a principios del siglo XX y su reemplazo por la intervención del Estado, el Estado cada vez interviniendo más en la economía, regulando más la relación entre capital y trabajo, y entre capital, trabajo y movimiento obrero. O sea, es algo que está siempre presente en los tres ejemplos que di recién. El impacto industrializador, como ya lo dije, va a traer urbanización, y la organización, esto es importante, del movimiento obrero, que no era que no existiera antes de Perón, o no existiera antes de Vargas, o no existiera antes de Cárdenas, existía, pero en formas muy tímidas o muy dispersas, larvadas, llámenle como a ustedes mejor le parezca. Pero es bajo estos tres ejemplos, estos tres periodos de tiempo, en donde el movimiento obrero se organiza, pero no de una manera autónoma, sino de una manera totalmente controlada por el Estado. El caso más, digamos, más clásico y el más evidente es el caso de Perón en Argentina, en donde al movimiento obrero previo a su gobierno, que eran incipientes corrientes, no tan incipientes, importantes, agrupaciones obreras que estaban lideradas por o influidas por corrientes como el sindicalismo, el comunismo, el anarquismo, van a ser totalmente desbaratadas por Perón, por la vía represiva por un lado y por la cooptación de dirigentes por otra. Entonces llega un momento en que todo el movimiento obrero va a quedar bajo la Central General de los Trabajadores, la CGT, que va a ser la central de trabajadores más poderosa de América Latina, y que va a pasar a ser un órgano y columna vertebral del movimiento peronista, del partido justicialista o peronista, como ustedes le quieran llamar. O sea, no es una parte del Estado, es la parte de un partido. O sea, ahí ven el nivel de intervención estatal en lo que es el movimiento obrero, en este caso es en Argentina. Pero también se da con menor intensidad en el caso tanto del Brasil de Vargas como el México de Cárdenas. En el caso de Brasil, como en el caso de Perón en Argentina, los obreros que son beneficiados, a los obreros a los que se dirige, son los obreros urbanos, productos de la industrialización de la que ya habíamos hablado. Los obreros rurales o los campesinos quedan muy rezagados. De hecho, por ejemplo, en el caso de Perón, lo único que en sus 10 años de gobierno, lo único que hizo fue redactar el Estatuto del Peón, que tuvo muy poca aplicación
Y para los que estén familiarizados con historia argentina, recordarán la Forestal, que es un obraje, era un obraje que estaba en el Impenetrable, que es un gran reservorio, un bosque muy grande, que está en el norte del país, que abarca varias provincias, principalmente el Chaco, y era un obraje que estaba manejado por un capital inglés, y ahí el peronismo nunca entró. Es más, no sé si se enteraron que existió. Así que lo pongo como un ejemplo burdo para que sepan hacia dónde iba dirigida hasta dónde estos líderes tenían puesta la mirada sobre el movimiento obrero. En el caso de Vargas no va a ser tan así, pero también los obreros industriales y urbanos van a ser la base de su política. Los obreros rurales, que obviamente existen también, van a estar mucho menos beneficiados, pero a diferencia de lo que hace Perón, de concentrar todo el movimiento obrero industrial en una sola agrupación, que es la CGT, Vargas lo que hace es tener varias asociaciones aisladas, fuertemente intervenidas por el Estado, esto es siempre, pero están atomizadas, o sea, y no hay una sola que represente a todos los trabajadores urbanos o a todos los trabajadores rurales, hay una sola. No hay una sola, perdón. La única sola que hay es la que está por ahora en la Argentina de Perón, que es la CGT y la más importante de América Latina en su momento. Vargas así va a poder controlar el movimiento obrero, impidiendo con esa atomización que se logre una central única de trabajadores. Y cuando no lo puede hacer por las buenas, las hace por las malas. O sea, el periodo de Vargas es un periodo que se caracterizó por mucha represión, por mucha violencia, por mucho autoritarismo. A diferencia, bueno, de lo que incluso instaló el estado de sitio, suprimió el Parlamento, algo que Perón, por ejemplo, no hizo. Si bien tuvo su costado autoritario, hubo censura, cierre de diarios, los organismos de la democracia siguieron funcionando, o sea, el Parlamento siguió funcionando, el Congreso siguió funcionando. No se alteraron ese tipo de instituciones, no se las eliminó. Obviamente se las habrá manipulado, llámenlo ustedes como quieran, pero no fueron borradas del mapa. En el Brasil de Vargas sí, o sea que es una diferencia importante. Y después lo tenemos a Cárdenas. En México de Cárdenas ya hay una diferencia que yo le introduje antes, que es la revolución de 1910, la revolución mexicana, una revolución que fue la verdad que príncipe en lo que es el siglo XX. Ya dije que fue la primera revolución del siglo XX y tuvo como eje central puntos muy importantes, algunos se lograron, otros no, como fue la separación de la Iglesia del Estado, que continúa hasta el día de hoy, especialmente la reforma agraria y el reparto de tierras, algo que es muy temprano en la historia de América Latina, que va a volver a aparecer recién a finales en la década de los 60, especialmente con el impacto de la Revolución Cubana de 1959. Hasta ahí, en ese periodo anterior a la Revolución Cubana, la reforma agraria no va a ser un tema importante, si bien va a estar presente, no va a ser un tema importante en la agenda latinoamericana, salvo en México, porque en México, producto de la revolución, va a haber una constitución en 1917 y en el artículo 27 de esa constitución va a quedar
grabada esta cuestión de la reforma agraria y el reparto de tierras. Lamentablemente, digo yo, no pudo ser cumplida como se lo habían planteado los grandes líderes de la revolución, como Emiliano Zapata, como Pancho Villa. De hecho, fue Cárdenas el que en su periodo de gobierno, el que más repartió tierras en un periodo relativamente corto de gobierno, que llevó adelante el postulado 27 de la Constitución Mexicana de 1917, en comparación a los 5, 6, 7 u 8 presidentes que lo precedieron, que muchos fueron asesinados. El primer presidente revolucionario fue asesinado, Madero, y Obregón, Huerta también fueron asesinados, y otros directamente se tuvieron que exiliar. O sea que imagínense el nivel de conflictividad que produjo este cambio. También revolución es un concepto a trabajar más adelante. Pero bueno, ahora volvamos a la cuestión del populismo. O sea, como ese antecedente, con el antecedente de la Revolución Mexicana, Cárdenas está más inclinado hacia la izquierda. O sea, su gobierno no tiene tintes autoritarios en el sentido, de perseguir o censurar o directamente encarcelar a líderes de izquierda. Al contrario, los incorpora a su gobierno, y ellos le ofrecen un apoyo. No olvidemos que bajo el gobierno de Cárdenas se le dio exilio a Trotsky. Para aquellos que se quieran ubicar en tiempo y espacio y vieron la película Frida, bueno, en ese momento es donde transcurre el gobierno de Cárdenas. O sea, toda una serie de unos intelectuales en México de izquierda, que van desde de las artes hasta la literatura, pasando por un montón de situaciones que se van a concentrar allí, y se van a quedar hasta que el gobierno de Cárdenas se vaya desgastando y se vaya acercando hacia la política de los Estados Unidos al final, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Cárdenas también tiene dos grandes centrales obreras. La más importante es la CNC, la Confederación Nacional de Campesinos, que ya venía desde 1938, no la creó él, pero a la que él le da un poder muy grande, justamente por los eventos de la Revolución Mexicana. Y va a ser, digamos, una de sus prioridades. La central de trabajadores mexicanos, que son los trabajadores urbanos, los obreros, no es que no van a tener importancia, pero siempre van a ir a la saga de los trabajadores rurales, en el caso de México. Estas dos centrales nunca van a llegar a tener el poder de la CGT en Argentina, pero sí van a tener en común que van a estar fuertemente ligadas al Estado y fuertemente controladas por el Estado. O sea, no va a haber movimientos paralelos o que le hagan competencia. Entonces, van a estar férreamente bajo el poder de Lázaro Cárdenas. Así que ahí tenemos tres formas de manejarse, dentro de lo que la categoría de populismo, tres formas de manejarse muy distintas con los opositores en este caso. Lo de incluirlo, lo de reprimirlo y los de negociar. Si lo queremos simplificar, una simplificación tipo manual, ¿no? En el caso de Argentina, para los que estén familiarizados o los que no sepan, una sola vez en la historia, pero mucho más adelante, en la década de los 70, 60, va a haber un intento de hacer un sindicalismo de izquierda que va a estar ligado, se llamó CITRAC-CITRAM por las siglas, porque nació en las fábricas de Fiat en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y que protagonizaron distintos
distintos hechos que, bueno, no vienen al caso, porque estamos hablando de historia latinoamericana, no de historia argentina solamente, y que son los únicos que se le van a querer oponer a Perón en ese momento, en su tercer gobierno, o en su intento de tercer gobierno, pero bueno, van a fracasar. Después de eso, el sindicalismo siempre fue en este país peronista. Como en los otros países siguió su rumbo siempre enlazado al nombre de Vargas en Brasil y al nombre de Cárdenas en México. La matriz ideológica de los populismos siempre es el nacionalismo, o sea, y cuando digo nacionalismo estoy hablando de la identificación del pueblo con la nación, que también son conceptos que deben ser revisados. Son conceptos también muy, muy inasibles, o sea, muy, muy difíciles de definir, que merecerían también unas cuantas grabaciones, discusiones y ver qué es lo que cada uno entiende por nación, qué es lo que cada uno entiende por pueblo. Pero lo nombro en el sentido de hacer ver la oposición que tenían estos, o que pretendían tener, por lo menos desde su discurso, como ya lo vimos con los autores que se detuvieron a estudiar el discurso de Cárdenas, de Perón, de Vargas, esa apelación a la nación, al pueblo, en contra de un status quo ligado a la oligarquía, al capital extranjero, a los sectores primarios de la economía, etc. Incluso en el México de Cárdenas llega ya a enmarcarse dentro de un antiimperialismo e incluso de la lucha de clases, pero todo esto a nivel discurso, porque a nivel de las bases de la economía, de los estratos económicos que hacen funcionar el país, no implica un cuestionamiento capitalista al capitalismo. Todo lo contrario, es visto como una fase de adaptación del capitalismo a la crisis, a la depresión provocada por la crisis del año 1929, 1930 y su impacto en América Latina. O sea que sería como una forma de tratar de adaptarse a las terribles consecuencias que esa caída tuvo en Estados Unidos, pero que arrastró a las economías latinoamericanas, que obviamente son y siguen siendo dependientes de ese país. Y bueno, y hoy por hoy globalizado de las grandes economías del mundo. Todos estos, los tres ejemplos que nombré antes, van a tener finales, uno abrupto y otros se van a ir disolviendo justamente por estas contradicciones, porque los elementos que yo he ido nombrando, muchos son contradictorios. Los obreros, o sea, no son nenes buenos que se quedan esperando y recibiendo las órdenes de un líder. No siempre sucede así y está bien que no sea así. Y por otro lado, estos movimientos o estos gobiernos, esta forma de gobernar, estos periodos históricos, como ustedes le quieran llamar, al ser tan personalistas, se extinguen o suelen extinguirse, no solamente por las propias contradicciones que llevan en sí misma, sino porque al extinguirse el líder, o porque se muere, o porque es derrotado, y ahí pasa a otro periodo histórico. Una de las contradicciones más comunes es justamente el papel de la burguesía que juega en los populismos. Una burguesía que no tiene poder político, pero sí tiene poder económico, porque ha crecido al calor de esta industrialización que hemos remarcado en los tres ejemplos que dimos. Incluso en el caso de Cárdenas en el campo, tratando de industrializarlo, de agiornarlo. Estas burguesías
van a tener un papel muy ambiguo con respecto a los líderes, a Cárdenas, a Perón, a Vargas. En un principio lo van a apoyar porque ellos se fortalecen en su economía, pero no tienen poder político. El poder político todavía lo sigue teniendo la oligarquía, y lo va a ir perdiendo seguramente en manos de este Estado cada vez más presente, más interventor, más asfixiante, si le quieren decir, si les parece. Y va a haber un traslado del excedente que se generaba en el sector primario de la economía al sector secundario, que es la industria, y va a salir beneficiada obviamente esta burguesía incipiente. O sea que en un primer momento hay un apoyo tibio, pero después, cuando vengan todos los periodos de las reformas, y de los reconocimientos de los derechos de los obreros, ya sean los urbanos o los campesinos, la burguesía directamente se va a poner en contra. Y bueno, va a ser una de las contradicciones que van a llevar a que estos gobiernos, con estos líderes tan personalistas, se extingan, se diluya su conflictividad, su forma de combatir, hasta en el discurso, digámoslo, que se paren las reformas y que se empiecen a alinear con el gran vencedor, o uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos, que también está en América. Y que, bueno, empiecen a seguir políticas dictadas por Estados Unidos, cuando en un principio eran casi abiertamente contrarios a ese tipo de políticas, al menos desde el discurso. Por eso siempre digo lo mismo. Uno de los errores más comunes que se suele cometer cuando se habla de populismo es compararlo con el estado de bienestar. Y acá hay que hacer una salvedad, porque no está tan mal la comparación, pero no se puede comparar de forma así, es tal cual, digamos, es lo mismo con otro nombre. No es así. O sea, si nosotros lo tomamos como fue un concepto, es nombre que llevan los estados que surgen después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que van a ser sostenidos, ayudados por el Plan Marshall, que es un plan que nace de los Estados Unidos, de apoyo económico para reconstruir las economías europeas devastadas por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, incluso la de sus propios enemigos, Alemania. Y bueno, iba a abrir todo un gran periodo de bienestar económico y de grandes reformas y grandes reconstrucciones. Si nosotros tomamos eso solo, no podemos decir que los populismos es un sinónimo del estado de bienestar, porque no coinciden con las fechas. O sea, los procesos de los que nosotros estamos hablando en América Latina, con su propia dinámica, son anteriores. Estamos hablando de la década del 30 y del 40. El estado de bienestar, tal como se lo conoce, arrancaría después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el 45. Entonces, ahí no coincidirían. O sea, existiría el estado de bienestar antes de que el estado de bienestar fuese formulado y fuese efectivamente una realidad, digamos, un hecho político concreto, ideológico, social, como ustedes le quieran llamar. Por esa vía no se lo puede comparar. Pero si tomamos en cuenta el paquete de reforma que beneficia al pueblo en general, a los sectores obreros, a los sectores industriales, a los trabajadores en general, campesinos, obreros, al crecimiento de las ciudades, a la expansión de la industria y de los sectores secundarios y terciarios de la economía, en ese punto sí podríamos decir que hay una cierta similitud
entre lo que se llama estado de bienestar y los populismos en América Latina. Pero siempre hago hincapié en esto, digamos, de tener en cuenta estas diferencias, ¿no? Que son similitudes, no son lo mismo con otro nombre. Y tampoco los estados de bienestar, como no lo hicieron los populismos que le preceden en América Latina, cuestionan el modelo de acumulación capitalista, sino que también son adaptaciones, como lo es el populismo, del capitalismo a su propio cuestionamiento. Tal vez con el precedente de 2 guerras en Europa, mucho más exacerbado, tal vez con mucho más resultados, con cambios radicales, pero bueno, es Europa. Europa tiene otra lógica que es muy diferente a la lógica de Latinoamérica. Así que, salvo estos rasgos que acabo de describir, yo no me aventuraría a hacer una comparación, decir esto es igual que esto, porque no lo es. Estaría incurriendo en un error gravísimo. Y además estaría cometiendo otro error, que es no contemplar la dinámica propia de lo que es América Latina. O sea, estar buscando categorías en Europa para tratar de adaptarlas acá. Y eso no funciona. O sea, se ha visto, colegas historiadores, a lo mejor si están de acuerdo conmigo, que me den otros argumentos para apoyar esta tesis o no, pero en mi humilde opinión eso nunca funciona, porque termina siendo tratar de meter un país dentro de otro y tratar de negar una lógica propia, como está bien, nosotros las economías, lo he dicho yo al caracterizar el Estado latinoamericano en general, es un Estado que nace dependiente, pero eso no implica que no tenga una dinámica propia y objetiva, diferente a la que puede llegar a tener Europa, Asia, África u otros países, u otros continentes incluso. Así que para salvaguardar justamente esa dinámica es que estoy haciendo esta comparación y estoy haciendo también estas advertencias, estas diferenciaciones, porque no es lo mismo. Así que llegamos, bueno, al final, ¿cuál es la definición de populismo? ¿Qué podemos, cómo podemos definir cuando estamos frente a un gobierno populista? Obviamente en el pasado, porque el futuro, los historiadores no nos ocupamos del futuro, nos ocupamos del pasado, porque estos autores y muchos otros han coincidido siempre en estos ejemplos, en el periodo peronista en Argentina, en el de Vargas en Brasil, el de Cárdenas en México. Tiene que haber algunas cosas que los diferencian de otros muchos de la región, de otros muchos procesos en la región. En primer término, hay que decir que es un concepto, para que no se convierta en un concepto cliché, como dije antes, así atomizado, decir el líder populista, políticas populistas, opiniones populistas, y le pongan populista a todo donde haya un líder carismático y un pueblo, que no sabemos quiénes son, una entelequia como el imperio, la oligarquía, que no esté definida, rigurosamente definida, como intento yo hacer acá con el concepto de populismo, se convierte en un concepto cliché, un concepto degradado. Entonces, tenemos que optar por otra corriente, otra vertiente, y decir que el populismo es un concepto que tiene que ser globalizante o globalizador. O sea, tiene que ser un concepto que englobe una serie de categorías que sean básicas, y que donde sean detectadas en los distintos países, historia de los países, y que se den
en un periodo específico de años, que en este caso es la crisis de 1929-1930, la Gran Depresión, como se llama, que lo convierta en un concepto integral, o sea, donde se integren todas estas variables que hemos visto por separada, que de alguna forma aparezcan formando un conjunto, un entramado que permita, respetando, insisto, las dinámicas de cada país, pero que aparezcan estas variables. Y estas variables son, que vamos a hacer un repaso, ya lo dijimos, la industrialización, una burguesía naciente, que es una burguesía ligada al sector secundario en la industria, sector secundario de la economía, toda una serie de reformas y de legislación laboral para proteger a los trabajadores, ya sea principalmente urbanos, pero vimos en el caso de México que son los campesinos, o sea que los trabajadores urbanos van a estar siempre presentes, los campesinos no, dependerá de la realidad de cada país. Un Estado fuertemente interventor, un Estado por encima de las clases, como morigerando la lucha de clases, que no se la nombra como lucha de clases, y haciendo como una especie de Estado árbitro e interviniendo directamente en la economía y obviamente en la organización del movimiento obrero, ya sea campesino, ya sea urbano, impidiéndole que busque otras formas de expresar su descontento, satisfaciendo las demandas a través de este corpus legislativo, este corpus legal de reconocimiento de derechos a los mismos trabajadores. Pero por otro lado, insisto, frenando cualquier otro tipo de expresión del movimiento obrero que se salga de las manos del Estado. Obviamente la apelación al pueblo, insisto, una entelequia, el pueblo somos todos, o sea, ¿qué se entiende por pueblo? Habría que preguntarse ahí. El líder, obviamente, es el líder carismático, el líder que se contacta directamente con las masas. Todos estos elementos que los distintos autores que hemos visto lo han desglosado, lo han hecho reduciendo a la aparición de 1, 2, 3 de esos elementos, tienen que aparecer todos juntos, porque si no, no podemos hablar de populismo, tenemos que hablar de otra cosa. O sea, si esos elementos aparecen todos juntos, como aparecen en los 3 ejemplos que yo di, que no los puse yo, los han puesto otros autores mucho mejores que yo no he escrito nada, o sea, se han dedicado a estudiar y aparecen engranados de la misma forma, respetando la lógica de cada país, pero funcionando más o menos de la misma forma, es ahí donde nosotros podemos hablar de que sí existe un populismo. La inclusión de las masas en la historia, esto es muy importante, o sea, cuando hablo de las masas me estoy refiriendo estrictamente al movimiento obrero, que bajo gobiernos oligárquicos de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, estaban totalmente fuera de la historia, eran 10 personas, 10 familias, 9, no sé, las que quieran llamar, que gobernaban países con millones de habitantes, y estos habitantes no tenían una representación política, no tenían una representación para el juego político. Y los populismos justamente lo que hacen es darle eso, una carta de ciudadanía de entrada, que eso lo destaca Gino Germani, Torquato Di Tella, en eso tiene razón. Una carta de ciudadanía política para poder entrar al juego, digamos,
para ser tenidos en cuenta como un factor de poder importantísimo y un aval importantísimo para estos gobernantes, ¿no? Cárdenas, bueno, los vuelvo a nombrar, Cárdenas, Vargas, Perón, que sin estos apoyos no hubieran podido sostenerse. Máxime en el caso de tanto de Vargas como de Perón, que llegaron al poder por un golpe de Estado y que venían, en el caso de Perón venía del ejército, también el ejército tuvo un apoyo hacia él ambiguo, al principio lo apoyó y después lo termina derrocando. Con Vargas hay una cosa más o menos parecida y con Cárdenas no, porque Cárdenas es un general de la revolución. La revolución no solamente termina con los 35 años de gobierno de Porfirio Díaz, sino que también termina con el ejército que se había formado bajo esos 35 años y mucho antes, con Porfirio Díaz, y nace una nueva casta, digamos, una nueva generación de militares que están identificados con la revolución y que justamente están y provienen incluso hasta de otro lugar de México, porque Porfirio Díaz provenía del sur de México, de la ciudad de Oaxaca, o Oaxaca creo que se pronuncia, que queda al sur de México, mientras que los grandes líderes, salvo Emiliano Zapata, que también es del sur de México, de la Revolución Mexicana, van a ser del estado de Sonora, en el norte de México. Así que incluso hay un cambio geográfico en la dirigencia, en los gobernantes y en las milicias. Así que eso también es una cuestión importante. O sea, no solamente están operando, salvo en el caso de Vargas, que ya dijimos que la censuró directamente, las abolió, las instituciones democráticas de la democracia liberal, burguesa, sino que también está la cuestión del ejército, qué apoyo le ha dado a estos, a Perón, en el caso de Perón, que él venía del ejército, era un miembro del ejército, y en el caso de Cárdenas, que era un general de la revolución, que llegó a ser presidente. Así que bueno, eso también es una cuestión a tener en cuenta y que tiene que estar presente, que después no suele aparecer o no va a aparecer con los tintes que aparece en este periodo de tiempo. Así que bueno, creo que esos son los lineamientos generales. No sé si se puede llegar a una definición concreta, es decir, es esto, así con una frase y ponerle un moñito y decir, es esto y acá se acabó. Otra de las cuestiones es que no se puede pensar el populismo fuera del Estado. Ya lo dije montones de veces, lo vuelvo a repetir. Es imposible pensarlo fuera del Estado, entendiendo el Estado como lo definí antes. O sea, es imposible. La relación de las masas, de las organizaciones y el intervencionismo cada vez más evidente del Estado en la economía, en la cultura, en la sociedad, también es un rasgo muy definitorio y que no está solo dentro de los movimientos o de los gobiernos llamados populistas. Y finalmente este control del Estado va a terminar, va a continuar, o sea, no es que va a desaparecer con Vargas o con Perón o con Cárdenas, es que va a mutar. Pero bueno, nosotros estamos en este periodo y bueno, en este periodo histórico se da de esa forma, de un fuerte intervencionismo, de un Estado muy fuerte y que empieza a involucrarse con cosas en las que antes las dejaba librada a otros sectores de la sociedad. Así que, bueno, espero que les haya servido, que haya sido, tal vez ha sido un poco más
como se dice acá en Argentina, embarrar la cancha, salgan de acá con más preguntas que certezas. Pero bueno, está bien si eso es así, porque eso los va a impulsar o nos va a impulsar a seguir buscando, a seguir tratando de ver qué otras caracterizaciones se pueden hacer desde otros autores, desde otros países, cómo lo vivieron otros países, y si es que otros países lo vivieron, porque se da el caso de países que no lo tuvieron, no pasaron por o sea, no es como un proceso obligatorio en la historia económica del capitalismo, la existencia del populismo, por el hecho, digo, de la industrialización. O sea, hay países que se han industrializado sin que tuvieran gobiernos populistas, así que no es una historia así por etapas. En este momento tomamos estos tres países porque estamos hablando del populismo, pero en otros países de América Latina directamente ni existió, y sí existió la industrialización. O sea que habría que ver después, si podemos ver país por país qué fue que pasó en esos países que no se dieron estas condiciones. Yo quería hacer una pequeña digresión, si me lo permiten, con respecto a México, que de los tres ejemplos que nombré es el que tiene el más marcado acento campesino. O sea, que el campo es más fuerte que los obreros, mejor dicho, no el campo, me expresé mal, los obreros, los campesinos tienen un poder más fuerte que los obreros urbanos. Quería recordarles la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa. Creo que lo pronuncié bien, si no me corrigen, y que creo que fue el 26 de septiembre del 2014, la masacre de 23 estudiantes, dice de estudiantes normalistas, y en Argentina se les llamaría maestros rurales, que son los maestros que están en el campo, que fueron asesinados, a los que se le imputaron directamente su asesinato fue al intendente de la ciudad de Iguala, José Ascar Velázquez, y también sicarios, así sin nombre, y también al 29, la división 29, mejor dicho, del asentamiento del ejército del estado de Guerrero, que es donde está la ciudad de Iguala, donde se perpetró esta masacre horrible. Este asentamiento del ejército queda a 120 kilómetros de la ciudad de Iguala, donde estos estudiantes fueron masacrados. ¿Por qué digo esto? Porque es un dato de importancia. Ya es terriblemente grave matar a cualquiera, pero ¿qué objetivo tiene matar maestros o estudiantes, magisterio? Y tiene sentido si nosotros lo ponemos en el eje de lo que veníamos hablando para el populismo mexicano y la Revolución Mexicana, porque estos maestros ruralistas, estos maestros, dicen normalistas en México, para nosotros son ruralistas, maestros rurales, son los que mantienen viva o trasladan a las nuevas generaciones los ideales de la Revolución Mexicana, especialmente los de la reforma agraria y el reparto de tierra. Entonces, esta masacre directamente es un intento de tratar de borrar de la memoria y del imaginario mexicano, y de cualquier otro país de América Latina, por más industrializado que esté, de la idea de la reforma agraria, de la transmisión de los ideales de reparto de tierras en contra del latifundio, de una sociedad más justa. Así que quería hacer esa digresión y recordarlo, porque parece ser que ya no se los recuerda
ya nadie sabe qué pasó con ellos, nadie reclama, por lo menos acá en Argentina no llega nada. Este, y me parece que está ligado directamente, no sé si al populismo en sí, pero sí a la historia de México, a la historia de la Revolución Mexicana y a todas las consecuencias. Y es algo que llega hasta nuestros días, porque otra de las cosas, y con esto termino, que caracteriza a los populismos es que han quedado guardados en la memoria genética, si le quieren decir, el imaginario, el inconsciente colectivo de las sociedades en donde tuvieron lugar, como una especie de paraíso perdido, como una especie de edad de oro de los trabajadores, del campo, de la ciudad, en la época de las grandes reformas y de los grandes beneficios de los trabajadores. Y eso ha llegado hasta nuestros días y ha servido para legitimizar gobiernos incluso que han estado totalmente en contra de los populismos de los que hablamos, de los gobiernos de los que citamos, que han tenido formas de manejarse totalmente opuestas, pero han utilizado, se han valido de esa memoria genética, de ese imaginario popular, de ese inconsciente colectivo que quedó tan impregnado. Perdón, se cortó la luz, pero ya volvió. Tan impregnado de sus populismos que se han apropiado de ellos y lo han usado para legitimizar políticas realmente que en muchos casos han sido aberrantes, muy totalmente alejadas a lo originario. Así que bueno, eso también era algo que quería destacar y que también tiene que estar, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora, los historiadores por lo menos, los sociólogos también, cualquiera que se maneje en las ciencias sociales en América Latina, de tratar de establecer las diferencias de lo que fue, cómo fue, en la mejor forma que se pueda, si es que existe la objetividad. Yo no creo, pero bueno, y ver la diferencia con el hoy, ¿no? A pesar de que se sigan reeditando discursos, figuras, dichos, frases, banderas, etcétera, etcétera, de esas épocas, del 30 al 40, tanto Cárdenas, Perón, Vargas y algunos otros, para legitimizar políticas, modos de acumulación, gobiernos, medidas que nada tienen que ver con esos periodos históricos. Así que bueno, por ahora lo dejamos acá. Espero poder subir este video a mi historia para que los que no pudieron verlo en vivo lo puedan ver. Les repito que acepto cualquier sugerencia, bibliografía, si quieren saber los nombres completos y los libros de lo que yo he sacado esto, pregúntemelo. Yo siempre en el marco del respeto y el disenso respetuoso, encantada de poder ayudar y de contribuir al conocimiento de todos. Ya lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, para mí el conocimiento es un bien social y es una construcción social que no le pertenece a nadie en particular. Nadie es dueño de nada en ese sentido. Es de todos, nos pertenece a todos y todos tenemos el derecho de influir sobre eso, siempre que tengamos los argumentos que nos los permitan y el conocimiento obviamente heredado de otros, que nos los permita y así poder construir conocimientos nuevos y seguir avanzando y no quedarnos solamente en 3, 4 frases hechas. Así que, y les digo, para los que no vieron el video en vivo, que en 15 días tengo pensado hablar sobre Bolivia,
En el día de ayer, Bolivia está muy golpeada por la pandemia, por el COVID. La presidenta de facto, Yanines Yáñez, pospuso que hace unas semanas, 3, 4 semanas, pospuso las elecciones que iban a hacer en principios de septiembre para octubre por el COVID-19, que en parte es verdad, tiene razón. O sea, es una exposición muy grande que la gente vaya a votar en esas condiciones, pero también existen serias sospechas sobre un interés político, que es el interés de desgastar al candidato Evo Morales, que si no lo saben, para los que no lo saben, se encuentra viviendo acá en Argentina en calidad de refugiado político. Así que yo lo que no pienso tomar partido ni por uno ni por otro, simplemente lo que quiero es trabajar el caso de Bolivia, que es un país del que nunca se suele hablar, se lo tiene como relegado, tiene una historia muy importante como la de todos, un recorrido muy interesante, y tratar de hacerlo lo más accesible posible, ¿no? Para que no, porque ya el periodo de Evo Morales implicaría muchos videos, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para ver cómo terminaron, por qué las cosas están como están ahora. Así que espero que me acompañen y que bueno, y que por fin puedan subir este video a mi historia y lo puedan ver. Así que les agradezco la paciencia, muchas gracias por todo y bueno, los que tengan interés y que quieran saber más, eso no me lo tienen que hacer saber a mi cuenta de Instagram y bueno, nos veremos pronto. Saludos a todos. A ver.